Miren, lo más importante es entender que el socialismo en Venezuela logró que hoy los venezolanos tengamos la gasolina más cara del mundo. Hoy, y por testimonios directos de nuestra red de investigación que tenemos a lo largo y ancho de toda Venezuela, podemos constatar que, por ejemplo, en la ciudad de Valencia se vende el litro de combustible a $2 o $3. En Sarasa, en Guárico, y eso es un tema gravísimo porque tiene que ver con el transporte de alimentos, los productores tienen que pagar entre $2 y $3 el litro de gasolina. Cuando la gasolina más cara del mundo se paga en Holanda y se paga 1,74 euros el litro. Es decir, ¿por qué se da esto en Venezuela? Esto se da porque el estatismo se metió dentro de las empresas, reventó el sistema de refinerías más importante del mundo. Yo quiero decirte que los venezolanos, para tener gasolina en todas partes, necesitamos procesar 325,000 barriles diarios de petróleo. Eso se lograba a través de nuestro sistema de refinerías construido desde la época de los 40 y de los 50, cuando las transnacionales petroleras lograron levantar todo ese capital petrolero que luego pasó a manos de PDVSA. Y eso fue una inversión millonaria. Pues nosotros disfrutábamos de eso, Sergio. Imagínate tú, nada más el complejo refinador de Paraguaná, que incluye a las refinerías de Amuay y Cardón, tiene la capacidad de procesar 945,000 barriles diarios. Imagínate tú, no solamente con uno de nuestros complejos refinadores, sin hablar del Palito o sin hablar de la refinería de Puerto La Cruz. Imagínate tú la capacidad que teníamos nosotros de producir combustible. No solamente que podíamos llenar el mercado venezolano y cubrirlo perfectamente, sino que además podíamos exportar combustible, porque para eso eran las refinerías, no solamente para cubrir el pequeño mercado venezolano, sino era para producir para los demás. Pues bien, eso se aniquiló. Cada vez que ustedes veían un incendio en Amuay, cada vez que veían al Palito en un incendio o la refinería de Puerto La Cruz, eso era que se estaban apagando las refinerías en Venezuela. Pues bien, estos señores apagaron las refinerías metiendo los partidos, la política, el socialismo, el desastre, las ideologías, la corrupción, la ineficacia, todo ese cóctel, pues lo metieron en nuestro sistema de refinerías y lo volaron. Entonces, ¿por qué ahora desde hace corto tiempo teníamos gasolina en la ciudad de Caracas y no teníamos gasolina en el resto del país? Pues bien, porque ellos lo que lograban era importar 140,000 barriles, es decir, no se estaba cubriendo ni siquiera la mitad de lo que necesita el mercado venezolano para poder funcionar. Ahora resulta que también se metieron en problemas con los rusos, también Rosneft le sacó la silla y por supuesto no hay gasolina en Venezuela porque no hay cómo producirla, Sergio. Claro, no hay cómo producirla, pero la importación, que era lo que se estaba haciendo en los últimos años, digamos, no se puede hacer ahora. Y según lo que tengo entendido por parte de Jorge Arreaza, todo tiene que ver con las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Es que esa es la gran mentira, Sergio, que tenemos nosotros que aclarar, porque los venezolanos idiotas no somos. En Venezuela no hay gasolina. Pero puede influir definitivamente, Antonio. Claro, pero déjame decirte, esto simplemente es el punto más alto del iceberg. ¿Por qué no tenemos gasolina? Mañana nos quitan todas las sanciones. ¿Y qué vamos a tener? La gasolina más cara del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de refinerías lo rebotaron, lo acabaron. Y además de eso, veníamos heredando los venezolanos un subsidio a la gasolina que al final era criminal. Porque esa gasolina y que barata que estábamos pagando los venezolanos, no, la estamos pagando carísima con la inflación, Sergio. Alguien estaba pagando ese subsidio. Y es que los gobiernos socialistas, estos gobiernos populistas y demagogos, lo que terminan es reventándoles el bolsillo a la gente. Porque cuando tú echabas gasolina ahí en la bomba de Prados del Este, que ibas a echar gasolina, o en cualquiera de las bombas de Caracas, que vas y echas gasolina, alguien estaba pagando eso. ¿Quién lo estaba pagando? Ah, el Estado, pues es que somos ricos y somos petroleros. Eso es embuste. Lo estabas pagando tú con la inflación. Entonces, estábamos teniendo una gasolina y que barata en Venezuela, pero resulta ser que era la más cara porque a ti te estaban quitando proteínas de tu plato de comida para poder pagar esa gasolina. Entonces, ¿qué tenemos ahora, Sergio? Estamos metidos los venezolanos en que nos tocó la realidad. Hoy que tenemos la gasolina más cara del mundo. Y tenemos la gasolina más cara del mundo, ¿por qué? Por responsabilidad del socialismo, que nos destruyó la industria petrolera. Oh, porque es que no estamos hablando, Sergio, de cualquier cosa. Nosotros no somos El Salvador, nosotros no somos Guatemala.
Nosotros ni siquiera somos Colombia. Somos el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, pero además fuimos el primer país productor de petróleo del mundo. Si nosotros los venezolanos hubiésemos continuado con la política petrolera del general Medina del año 43, que nos permitió desarrollar durante 20 años consecutivos a Venezuela, convirtiéndonos en el país de mayor desarrollo y crecimiento del mundo. Pues que la gente se estaba mudando para Venezuela, Sergio. ¿Por qué la gente se mudaba para allá? Bueno, era porque teníamos un modelo económico que le permitía a las grandes transnacionales invertirnos ese poco de plata a nosotros. Y invirtieron millones las transnacionales petroleras. Y bueno, y eso, por supuesto, luego de la nacionalización, pues terminamos en un proceso como este, ya con un esquema que a lo largo del tiempo se iba a ir arruinando y arruinando y arruinando. ¿Qué nos toca a los venezolanos? Hablar con la verdad. Fíjate, es que la posición de la sanción es simplemente como para echarle la culpa a alguien. Pero la verdad es que el sistema nuestro de distribución de gasolina, así como el sistema eléctrico, así como el sistema de agua, así como nuestro sistema educativo, pues está reventado y lo reventaron la ineficacia socialista. Y es que cuando el Estado se mete donde no lo han llamado, terminamos en este desastre. Es decir, que hoy, por las sanciones, no dejen importar una gasolina carísima que se lo estamos pagando a los rusos y que no dejen importar. Bueno, esto ya es el tope, pero esa es la punta del iceberg. Yo lo que quiero es que todos entendamos muy bien el problema donde estamos metidos. No solamente el problema se va a resolver el día que en Venezuela tengamos un gobierno democrático y se abran la importación de gasolina y tengamos gasolina importada. No, en Venezuela no hay con qué pagar nada. El Estado venezolano quebró, Sergio. ¿Y a dónde tenemos que ir? A una cosa que dije hace 2 años, por cierto, esa rueda de prensa se hizo viral, cuando yo dije que teníamos que privatizar la industria petrolera. Pero es que tenemos que decirlo sin ningún tipo de prurito. En Venezuela hay que privatizar la industria porque no tenemos ni un centavo para reactivar ni un solo pozo petrolero, porque estamos en los mínimos de producción de petróleo. Pero cuando llegó Venezuela a ni ser mucho menos ejemplo para el mundo en materia de petróleo, siendo PDVSA una de las compañías más importantes del mundo, o sea, volver atrás, o sea, hay que ahora volver a privatizar nuestra principal empresa. Es que PDVSA quedó totalmente destruida, Sergio. Mira, nosotros nunca, ojo, eso sí quiero decirlo hoy aquí en tu programa, Venezuela nunca llegó a tener los niveles de producción que se tuvo con las transnacionales. Ojo, yo respeto mucho a la gente que trabajó en PDVSA. PDVSA llegó a ser un ejemplo de gerencia y una excepción de empresa pública. Pero ¿qué pasó? Llegaron los populistas, llegó el socialismo y terminó de destruir la industria. Para poder levantar la industria petrolera venezolana, nosotros no contamos con los recursos suficientes para poder levantar la industria, Sergio. O sea, no se tiene nada. En Venezuela el Estado no tiene plata. ¿Qué es lo que hace este demagogo de Maduro cada vez que va a tomar una medida? O que dice que va a aumentar el salario mínimo y todo el mundo tiembla cuando dice que va a aumentar el salario mínimo. Porque el señor no tiene dinero. Entonces, como no tiene dinero, porque acabaron con toda la riqueza venezolana, ¿qué es lo que hacen? Imprimen dinero inorgánico del Banco Central. Entonces, al final, esa gasolina barata es la más cara porque los venezolanos están dejando de comer para pagar gasolina, Sergio. Y eso es una de las cosas más graves que hay. Hay que decir las cosas ya con la verdad. El socialismo nos trajo este desastre. El populismo nos trajo a que reventáramos la industria petrolera más importante del mundo. Y eso tenemos que reponerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como lo hicimos en un principio. Hubo una ley que estimuló inversiones de transnacionales en Venezuela. Esas transnacionales, sin dinero del Estado, porque el Estado venezolano no invirtió ni un centavo en construir la refinería de Amuay, ni invirtió ni un centavo en la refinería del Palito, ni en la refinería de Puerto La Cruz. Fueron las empresas transnacionales quienes lo hicieron. Yo no quiero hacer apología de esto. Yo no quiero es que ahora yo no bailo joropo, entonces queremos que entregarle el alma a esto. No, esto se trata de un negocio puro y simple. ¿Qué quiero yo? Que mis niños reciban educación de calidad. Claro, porque el punto está, disculpa que me interrumpa, Antonio, que efectivamente al decir privatizarla con nuestra principal empresa, que es el petróleo, inmediatamente pues se va a ver como eso, como una patria, como que estás vendiendo tu principal recurso, que es el petróleo. Es que ser apátrida es tener a los niños desnutridos en Venezuela. Ser apátrida es haber obligado a millones de venezolanos a tener que emigrar. Tú no es necesario. ¿Por qué estás tú en Miami, Sergio? ¿Por qué los venezolanos tuvieron que huir? Bueno, ¿huyeron de qué?
Bueno, de las consecuencias de una política económica. Mira, el tema de la industria petrolera venezolana lo que puede traer son amplios niveles de desarrollo si conseguimos los socios para eso. Eso es como que si tuviéramos hoy, simplemente tenemos una fábrica quebrada, que la heredamos de la familia, la quebraron los tíos borrachos y resulta ser que nos toca a nosotros levantarla. ¿Cómo la vas a levantar? ¿Te van a dar un crédito? No nos van a dar un crédito. Nos van a dar cómo, porque el dinero que necesita Venezuela hoy es para hospitales, Claro. es para sistema de salud. Fíjate, nosotros en medio de una pandemia mundial, Sergio, O sea, y Venezuela no tiene ningún tema de servicio público. te quería Ahora, preguntar acerca de justamente lo que se no está tenemos ni viendo hoy bomberos día. para apagar el incendio a Caracas de hoy. De hecho, ha habido incendios desde todo el fin de semana, incendios forestales, por cierto, ¿no? Antonio, por supuesto, digamos que toda esta situación se da en medio de esta pandemia, o digamos que explota, porque hemos visto que solamente están funcionando algunas estaciones de servicio. Digamos que cae perfectamente porque, bueno, no todo el mundo debería estar en la calle por todo el confinamiento. ¿Crees que haya alguna intencionalidad en todo esto de parte de la administración de Maduro? Bueno, ¿qué te puedo decir que uno pueda esperar de una administración como esta? Son capaces de cualquier cosa. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente, es que tenemos la industria petrolera quebrada, las estaciones de servicio ahora, porque muy probablemente van hacia un proceso de privatización, pero yo no quiero confundir el Ajá. negocio que quiere montar el gobierno, porque eso hay que decirlo muy claro. El tema de la privatización de la industria petrolera no comienza con una privatización de la distribución de gasolina para saltearse las sanciones, porque esa es la excusa. La excusa va para allá, pero es simplemente para que 4 enchufados o 4 mafiosos rusos vayan y se cojan las gasolineras de Venezuela. Es otra cosa. Nosotros necesitamos los venezolanos, cuando tengamos un gobierno serio, es iniciar un proceso de privatización con una gran licitación internacional, con unos procesos sumamente transparentes para que los grandes capitales internacionales puedan venir a Venezuela y podamos reflotar nuestras refinerías. Imagínate tú, nada más reparar una parte de Amuay cuesta 13.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar nosotros esa plata, Sergio? Entonces hay que hablarle a la gente es con la verdad. O sea, con la verdad ni ofendo ni temo, como decía mi abuela. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacarnos todos estos pruritos que nos metieron en la cabeza, que era preferible decir que íbamos a hipotecar el joropo venezolano que habla de PDVSA. No, no, no. PDVSA la quebraron, Sergio. PDVSA no hay manera de rescatarla. Podrá ser una pequeña empresa coordinadora de una gran sociedad con otras transnacionales petroleras. Pero a eso la redujeron. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver a traer un esquema y un esquema económico que se respetó durante 20 años en Venezuela. Mira, lo que se dictó con la ley de hidrocarburos del año 43, yo lo digo con mucho orgullo porque fue una ley en la que trabajó y la promulgó Arturo Uslar Pietri, siendo ministro del presidente Medina. Es una ley que permitió que muchísimas transnacionales que estaban en México, pero que fueron expulsadas de México por Lázaro Cárdenas y el socialismo, pues se vinieran a Venezuela, invirtieran su dinero en Venezuela y con ese dinero había producción de petróleo, se podía además refinar el petróleo y nosotros pudiéramos tener hoy la gasolina a un precio justo realmente, pero la más barata del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estábamos viviendo dentro de un gran sistema de refinación de petróleo. ¿Cómo lograr eso? Tenemos que buscarnos unos socios internacionales para poder rescatar la industria. Hoy que tenemos un gran guiso de por medio, un desastre monumental, no hay gasolina en Venezuela. La consecuencia de que no haya gasolina es terrible, Sergio. O sea, lo que me cuentan los productores del estado Guárico, los productores de Barinas, lo que me dice la gente del Táchira, que ya tiene siglos padeciendo el problema de la gasolina. ¿Cuánto tiene que pagar un productor de La Grita para llenar su tanque y llegar hasta Caracas para vender hortalizas? ¿Pudiera ser una solución el incremento de los precios de la gasolina? Mira, fíjate qué es lo que va a pasar en Venezuela. Nosotros, o sea, te voy a hablar del deber ser. En estos momentos, o sea, porque No tomando en tengas cuenta lo ninguna que duda. pudiera ser. Estos bandidos se quedaron sin plata. Y como no pueden pagarle con dinero del Banco Central a los proveedores internacionales, pues van a subirle el precio de la gasolina y van a querer transformar las bombas de gasolina como en los bodegones que se han visto en toda Caracas. Eso está ahí a vista. Eso, por supuesto, lo están pensando.